Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast, la número 31 de la temporada y desafortunadamente en la que voy a tener que hablarles de la eliminación de nuestros Knickerbockers. Una semana llena de expectativas, pero también llena de dudas. Una semana que sabíamos que iba a ser muy complicada por lo que habíamos visto en los primeros juegos de la serie, pero que sí, vamos a decirlo también, existía la esperanza de que esta escuadra pudiera levantar. La realidad es que no había tenido su mejor básquetbol en lo que iba de la serie en contra del Heat, y era por eso precisamente que las cosas se veían complicadas. Estaban abajo 2-1 en la serie y buscaban el lunes pasado evitar caer a una marca de 3 perdidos y solamente un ganado, porque históricamente en la NBA aquel equipo que se va arriba 3-1 en el 73% de las ocasiones se quedaba con la serie. Por lo tanto se veía muy complicado, no se veía nada fácil para el equipo poder levantarse en dado caso de que eso sucediera, y desafortunadamente eso terminó sucediendo. Pero también platicaba yo previamente de que en realidad, si veíamos fríamente lo que había sucedido en los primeros partidos de la serie, estos Knicks, a pesar de que estaban abajo solo 2-1, pudieron haber estado abajo 3-0. Y es que en esa victoria en el partido 2 en la Gran Manzana hubo un par de situaciones que fueron importantes. Me parece que la clave de esa victoria fue en aquel disparo en un triple que terminan fallando el Heat, que toca el aro, pero los oficiales marcan que había sido violación de 24 segundos. Sin embargo, no se revisa esa jugada. Spoelstra no pide que se revise, y claramente el balón tocó el aro, le cayó en las manos a Vincent y había conseguido una canasta fácil que probablemente hubiera cambiado la historia de ese partido. Sin embargo, no fue de esa manera. Es por eso que les comento que esa serie pudo haber estado 3-0. Afortunadamente no era así y las esperanzas todavía existían, y estábamos a punto de entrar entonces a una semana complicadísima donde iba a haber 3 juegos garantizados: el juego 4 que se efectuó el lunes pasado, el juego 5 que fue el miércoles y el juego 6 que terminó siendo el último el viernes pasado. Sí, los Knicks están eliminados, los Knicks ya no pudieron avanzar, por lo menos, o no pudieron ni siquiera forzar ese séptimo juego para intentar avanzar a las finales de la Conferencia del Este, pero hay que desmenuzar cada uno de estos partidos porque hubo situaciones clave que nos permiten o nos van a permitir entender muchas de las cosas que pasaron en esta postemporada, pero también muchas cosas que se vieron a lo largo de la temporada, de las cuales yo les platiqué en cada uno o en muchos de los podcasts previos que tuve la oportunidad de tener para ustedes. Así es que sí, desafortunadamente se termina la temporada para los Knicks, pero vamos a analizar cómo sucedió, qué fue lo que ocurrió paso por paso, partido por partido. Comencemos entonces por el juego del lunes pasado, el juego número 4, como ya les mencionaba, 2-1 abajo en la serie los Knicks. Tuvieron un muy buen arranque porque Jalen Brunson, RJ Barrett y Julius Randle se combinaron para 23 puntos, 23 de los 30 puntos que tuvieron el equipo en ese periodo, y las cosas estaban muy parejas. En ese momento las cosas parecían que iban a ir no fácil, pero sí que iba a ser un partido en el cual los Knicks iban a poder pelear, pero desafortunadamente comenzaron de nueva cuenta, como ha sido en la serie y también en varias ocasiones, como les mencionaba, a lo largo de la temporada regular, esos momentos de duda, esos momentos donde vienen los errores, los momentos de desconcentración que hacen que este equipo no pueda mantener el ritmo y que por el contrario le dé el control del partido a su equipo rival. Pésimo inicio del segundo periodo, fallaron sus 6 primeros disparos, con eso por supuesto le dieron, como ya les mencionaba, el control del partido a Miami. Afortunadamente los Knicks intentaron regresar, como que estabilizaron la situación después de ese bache. Sin embargo, a pesar de que pelearon bien, la realidad es que nunca pudieron venir de atrás porque vino la respuesta del Heat. Y 2, cuando no había una respuesta inmediata del Heat a una canasta de los neoyorquinos,
Desafortunadamente venían los errores, la mala selección de disparos, que es un factor que yo les comenté a lo largo de toda la temporada, y las pérdidas de balón. Eso fue lo que evitó que en ese segundo periodo el equipo de la Gran Manzana pudiera mantenerse más cerrado en el partido o incluso poder haber tomado la ventaja. El tercer periodo pintaba un poquito mejor. Los Knicks se acercaron hasta 2 puntos a mediados del mismo, con lo cual pues parecía que las posibilidades de pelear por esa victoria importantísima estaban al alcance. Sin embargo, esa fue la única o la última ocasión en las que se pudieron acercar a por lo menos una posesión de distancia. No voy a ser redundante, los mismos errores de siempre. El cuarto terminó abajo por 9 puntos para los de la Gran Manzana. Y luego en el último periodo, cuando era más importante, por supuesto, para poder venir de atrás, sabiendo la importancia que tenía este juego, pues la falta de productividad fue de nueva cuenta la clave en ese último periodo. Los Knicks desaprovecharon porque estaban 9 puntos abajo en casa de Miami, teniendo la posibilidad de empatar la serie, y no pudieron aprovechar el peor momento del partido por parte del Heat. Una sequía realmente extraordinaria. ¿Por qué? Porque fallaron sus primeros 9 disparos a la canasta. Era la oportunidad perfecta de los Knicks para poder recortar esa desventaja, o incluso, como ya les mencionaba, poder tomar la ventaja y tratar de tomar el control también del partido. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Los Knicks fallaron también. Fallaron sus primeros 5 disparos a la canasta. Además, permitieron 4 rebotes ofensivos solamente en ese lapso. Y con eso, en lugar de tomar el control, mantienes las cosas parejas, pero en parejas dentro del cuarto, pero vienes con una desventaja de 9 puntos. Entonces, le permites a tu rival que mantenga el control del juego. Ese pésimo arranque del cuarto periodo fue la clave para que los Knicks terminaran perdiendo el partido, porque, como ya les mencionaba, no pudieron volverse a acercar a una diferencia menor de 2 posesiones. El Heat controló perfectamente ese partido, hizo lo que tenía que hacer, ejecutó como tenía que ejecutar, y los Knicks ya no pudieron venir de atrás. Y como les mencionaba, son esos detalles que platicamos a lo largo de la temporada, que platicamos en ciertos momentos en la serie en contra de los Cavaliers, y que también platiqué el podcast pasado, precisamente después del juego 2 y el juego 3, donde las cosas sabíamos que se veían bastante complicadas. Hay que ser fríos al momento de analizar las situaciones. Hay muchos detalles por los cuales podemos, entender por qué se termina perdiendo, pero en general tenemos que hablar de lo mismo: la falta de inteligencia para leer los momentos de partido, no forzar los disparos, la energía en la parte defensiva, y también, por supuesto, lo que ya les mencionaba, las pérdidas de balón. Las pérdidas de balón en momentos clave son situaciones que le han venido afectando a este equipo desde hace mucho tiempo, y va a ser un factor en el cual van a tener que trabajar de cara a la siguiente temporada para poder aspirar a cosas mejores, porque se enfrentaron a un gran equipo en Miami, sí, pero tampoco Miami fue perfecto. Miami dejó ir, como en este partido, esos minutos iniciales donde fallan 9 disparos consecutivos. Era el momento clave para que un equipo con un poco más de inteligencia pudiera haber hecho tomar la ventaja y mantenerse, poner la presión del lado del equipo rival en este caso. Es algo que los Knicks no hicieron y terminaron perdiendo desafortunadamente ese partido, y con lo cual entonces se ponían ya en una situación de 3 perdidos, solamente un juego ganado, y ya era un momento de ganar o irse a casa. Regresaban a la Gran Manzana, sí,
con esta situación de la presión de no perder, de poder quedar eliminados, y había ciertos aspectos importantes, y uno de ellos es que además de ser un juego de vida o muerte para los Knicks, ellos aparecían como favoritos en las apuestas para ganar, pero era básicamente porque estaban en casa, no tanto por lo que habían demostrado a lo largo de la serie. Sin embargo, el hecho de que los pusieran también como favoritos les generaba una presión adicional que en realidad ellos no necesitaban, porque suficiente tenían con saber que tenían que evitar la eliminación, evitar que fuera en casa, y aparte, si hubiera algo adicional que podemos agregarle, era que ese partido se celebraba el miércoles 10 de mayo. ¿Y por qué menciono esta fecha? Hablando de partido en casa en el cual puedes perder, no quieres perder enfrente de tu gente. Y esa fecha, ¿por qué es especial? Porque el 10 de mayo de 1973, los Knicks ganaban el juego 5 de las finales ante los Lakers, y con eso se coronaban campeones de la NBA, el segundo campeonato en la historia de la franquicia. Entonces, por supuesto, en una fecha tan importante para la franquicia, no querías quedar eliminado en tu casa en contra de uno de tus grandes rivales históricamente. Era otra presión adicional que este equipo tenía, pero vamos a desmenuzar cómo se fueron dando las acciones, porque fue un partido, si no redondo, fue un buen partido para el equipo en ese momento, o de hecho me parece que fue el mejor partido de los Knicks en toda esta serie en contra del Heat, y vamos a ir poco a poco analizando qué fue lo que sucedió, porque la realidad es que el inicio no pintaba nada bien. Un pésimo de verdad arranque. Una efectividad en el primer periodo del 30% únicamente. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino en otros aspectos. 7 pérdidas de balón, solo en el primer periodo, que terminaron costando 12 puntos en contra. 6 rebotes ofensivos permitieron los Knicks, con lo cual eso ocasionó en segundas oportunidades 13 puntos en contra. En lo global, terminaron perdiendo ese primer periodo por 10 puntos. Un verdadero desastre lo que estaba sucediendo. El panorama no pintaba nada bien para esta escuadra de la Gran Manzana. Quizá un poco por todo esto mismo de la presión que ya les mencioné. Puede que haya sido un factor, pero por lo menos ese primer periodo fue, como ya les decía, un desastre. Un desastre que no auguraba nada positivo en adelante para esta escuadra. Afortunadamente, el segundo periodo, el arranque en específico, fue la clave para mantenerse en el juego, porque iniciaron con una racha de 18-2, lo cual les permitió retomar la ventaja. Y aquí un aspecto importante es que durante esa racha de 18-2 se vio un equipo mucho más dinámico, con más ritmo, con una ofensiva mucho más fluida. Y hubo un factor que fue claro, y es que durante esos primeros minutos no estuvo sobre la duela Julius Randle. ¿Y cuál es el motivo de comentarles esto? Es que cuando Julius Randle está sobre la duela, Tom Thibodeau la mayor parte de las jugadas trata de que él toque el balón y que tenga la posibilidad de conseguir una canasta. En el estilo de juego de Julius Randle, lo que él hace es jugar en el poste bajo. Y al momento en que los Knicks llegan a esa ofensiva de media duela y tienen que entregar el balón en el poste bajo, el ritmo se acaba. Porque ya no existe esa movilidad. Es darle varios segundos a Julius Randle para que él intente conseguir la canasta, y desafortunadamente muchas veces termina cometiendo errores, pérdidas de balón, tiros forzados, o termina pasando el balón a alguno de sus compañeros, pero cuando
hay menos tiempo en el reloj y ya con la presión de necesitar conseguir el disparo. Entonces el ritmo de la ofensiva cambia drásticamente porque lo alentas al momento de entregarle el balón a Randle en la pintura y luego él pierde mucho tiempo tratando de conseguir su jugada. Y cuando viene la doble marca es todavía peor. Pero bueno, al final él estaba en la banca, los Knicks consiguen esa racha de 18-2 y en ese momento el partido se estabiliza. Se volvió un partido parejo, ni para uno ni para otro en realidad. 7 cambios de ventaja solamente en ese segundo periodo y afortunadamente la ventaja al final de la primera mitad era para los de la Gran Manzana. 3 puntos arriba, solo 3 puntos, una posesión larga, no pasaba absolutamente nada. No era nada para volverse locos ni de un lado ni del otro. El partido estaba simple y sencillamente parejo. En el tercer periodo fue cuando los Knicks tomaron todavía más confianza. Regresaron de ese medio tiempo. No sé qué es lo que hayan platicado ahí en el vestidor, que hayan platicado entre ellos, que les haya dicho Tom Thibodeau. Pero iniciaron el tercer cuarto con una racha de 23-7. Ese fue un factor clave, porque lograron alcanzar su ventaja máxima, que fue de 19 puntos en ese tercer periodo. Pero fue la máxima de todo el partido. Y con eso, todo parecía indicar que esta escuadra de los Knicks se encaminaba, si bien no a una victoria fácil, por lo menos a una victoria un poco más tranquila. Eso fue por ahí de mediados del tercer cuarto. Todo parecía que pintar bastante bien. Sin embargo, no fue así. Yo les hablaba de que fue el mejor partido, no porque haya sido un partido perfecto o cercano a la perfección de principio a fin, sino porque tuvieron esos momentos en los cuales se vieron contra la pared y lograron reaccionar. Después se vieron en momentos en los cuales se acercaba el Heat y alcanzaron todavía a reaccionar. Y aquí pasó lo mismo, porque se van 19 puntos arriba a mediados de ese segundo periodo, de ese tercer periodo, y como lo vimos en muchas ocasiones a lo largo de la temporada regular, había ventajas que terminaban desapareciendo e incluso terminaban perdiendo los partidos porque no eran capaces de controlar esas ventajas. La segunda mitad de ese tercer periodo fue mejor Miami y logró recortar la desventaja a solo 10 puntos para iniciar el último periodo. Ustedes dirán, bueno, fueron solo 9 puntos, todavía existía una ventaja de doble dígito. Sin embargo, el momento del juego estaba cambiando, porque los Knicks comenzaron a cometer ciertos errores que fueron los que ocasionaron de nueva cuenta que el Heat se acercara a esos 10 puntos. Podríamos decir entonces, bueno, no pasa nada, pero mentalmente el Heat estaba entendiendo que se estaban acercando y que tenían la posibilidad de quedarse con el partido. Y esa tendencia se alargó precisamente en el cuarto periodo. Miami hizo ajustes, cambió la defensiva y puso una defensa de presión que causó estragos en los Knicks. De verdad causó estragos. Los hizo perder balones, malas decisiones en cuestión de tomar el disparo. Varios factores que esa defensa de presión ocasionó y la ventaja poco a poco se fue desvaneciendo. El Heat estaba a solo 2 puntos. 2 puntos. Después de haber estado en el tercer periodo abajo por 19, estaba a 2 puntos de diferencia con menos de 3 minutos por jugar. Ahí no había de nueva cuenta nada para nadie. Era el que lo quisiera más, el que ejecutara mejor, y era el momento clave para saber si los Knicks iban a poder rescatar ese partido o no. Afortunadamente, encontraron la forma de cerrar positivamente para ellos este encuentro. ¿Qué sucedió después de que estaban a 2? Una colada por el lado izquierdo por parte de RJ Barrett, intenta el disparo contra el cristal, falla,
Pero afortunadamente ahí estaba Isaiah Hartenstein, que toma el balón en el aire, termina clavando, y eso le da un poco de tranquilidad a los Knicks. Posteriormente, 4 tiros libres de manera consecutiva de RJ Barrett. Eso fue clave también en este partido, porque había sido un factor en contra de los Knicks. La efectividad desde la línea de libres había sido mala. Y que haya conseguido esos 4 tiros libres de manera consecutiva fueron sin lugar a dudas uno de los factores por los cuales se termina ganando el partido. Pero vean aquí estas dos jugadas importantes estas dos situaciones importantes que les menciono. 1. Barrett ataca la canasta buscando los puntos. Perfecto. Desafortunadamente no lo consigue. Pero la concentración y el estar en el juego por parte de Isaiah Hartenstein, de seguir la jugada hasta el último momento, le da la posibilidad a los Knicks de conseguir esa canasta. Después, la madurez que poco a poco va adquiriendo RJ Barrett y la concentración y la sangre fría para conseguir esos 4 tiros libres importantísimos, ese es otro factor positivo que podemos rescatar de este partido. Y otro aspecto que fue también clave en ese intento de cierre por parte del Heat es que venía una jugada en la cual estaba Quentin Grimes cubriendo a Jimmy Butler, viene una pantalla de Bam Adebayo y Grimes termina lastimado de una rodilla. Se terminó levantando, sí, siguió jugando, y esto es clave porque en la siguiente posesión del Heat era 1-1 de nueva cuenta entre Jimmy Butler, el mejor jugador del Heat y probablemente el mejor jugador en lo que va de estos playoffs, con Quentin Grimes lastimado, y le roba la bola. Estando en desventaja ante el probablemente mejor jugador de estos playoffs, Quentin Grimes le robó la bola para entregársela a los Knicks, y fue otro de los factores importantes por los cuales pudieron conseguir esa victoria. Entonces, la concentración, la efectividad en los libres, la presión, sí podemos decir presión, pero también la consistencia defensiva que tuvo en este caso Quentin Grimes, la energía que puso para poder robar ese balón, fueron factores claves para esta victoria y fueron factores que no vimos en esta escuadra a lo largo de toda la serie en contra del Heat. Por momentos lo tenían, por momentos no, y es por eso que no terminan avanzando. Pero en este partido en específico fueron 3 factores que en los minutos finales terminaron siendo la clave para quedarse con la victoria. Y aquí quiero agregar unas notas adicionales porque también hay que destacar lo que hizo Jalen Brunson. Un juego realmente espectacular. Juego de eliminación, Jalen Brunson alzó la mano y dijo: a ver, momento, no me importa lo que la gente haya dicho, lo que los supuestos expertos hayan dicho, lo que globalmente piensen en la NBA, que me hayan sacado del juego de estrellas, que no me hayan considerado para la votación del más valioso, que no me hayan considerado en el All-NBA Team, en ninguno de los 3, y que en esos aspectos sí pusieron a otro jugador como Julius Randle, que yo insisto y se los he dicho una y otra vez, no merece estar ahí. El que merece estar ahí es Jalen Brunson, y a pesar de eso no estuvo. Jalen Brunson alzó la mano en este partido, en juego de eliminación, 38 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Nunca nadie en la historia de la franquicia de estos New York Knicks ha tenido números similares en conjunto. Es decir, una combinación entre puntos, rebotes y asistencias que sea tan productiva en un solo partido en la historia de los playoffs para los de la Gran Manzana. Y eso, por supuesto, ocasionó que al momento de que terminó el partido, todos los aficionados se volcaron a favor de Jalen Brunson. Ahí estaban jugadores como Carmelo Anthony,
que hay debate para muchos si fue un gran jugador o no, si sus primeros años sí, si a lo mejor el cierre de sus años en los Knicks no, pero estuvo ahí y fue a rendirle honor a Jalen Brunson. Y posteriormente también otro jugador que lo hizo fue John Starks, que me parece fue uno de los momentos más importantes en ese partido, o de los momentos más emotivos, mejor dicho, de ese partido, por la forma en la que John Starks durante todo el encuentro estaba festejando, celebrando cada una de las cosas que hacía Jalen Brunson. Y cuando acabó el partido, fue a darle un abrazo que de verdad te deja claro que una leyenda de los Knicks, como es John Starks, entiende claramente que hay un jugador alrededor del cual vas a rodear esta franquicia para poder buscar lo que tanto se anhela, que es un campeonato. Y ese jugador es Jalen Brunson. Realmente una actuación espectacular. Insisto, lo que vimos después, esa manera de homenajearlo, de rendirle homenaje por lo que hizo en ese partido, de entender que más que un héroe, es un líder, y no solo en lo que habla, sino en lo que hace dentro de la duela, nos deja con esa tranquilidad de que el futuro es prometedor para los Knicks. Además, Brunson jugó los 48 minutos del partido, pero también hubo otro jugador que lo hizo, y fue Quentin Grimes. A pesar de esa lesión que ya les mencionaba, también jugó los 48 minutos de ese partido. Y es la primera vez desde 1972 que dos jugadores de los Knicks en playoffs juegan los 48 minutos del partido. Te habla de la gran condición, de la gran concentración, del gran esfuerzo que ambos pusieron. En el 72 lo hicieron leyendas como Walt Frazier y Jerry Lucas. Solo para ponerlo ahí sobre la mesa. Al final, una victoria importantísima que creaba todavía expectativas, la esperanza de que esta escuadra de los Knicks pudiera extender la serie hasta 7 partidos y ver qué sucedía. Pero antes de que eso ocurriera, había que jugar un sexto partido en Miami. Y si los Knicks lo habían hecho bien en este juego 5, como ya mencionaba, por momentos, si podían igualar un poco esa situación en Miami, había posibilidades. Existía la probabilidad de que esta escuadra ganara ese partido y alargara la serie a un séptimo y definitivo. ¿Pero qué se necesitaba para eso? Se necesitaban muchísimas cosas. Muchísimas cosas, porque una vez más, en tu mejor juego, allá en tu casa, juego 5 de eliminación, lo ganas, tuviste detalles muy buenos, pero también tuviste momentos en los cuales no fuiste efectivo, en donde el partido pudo inclinarse hacia tu rival. Entiendo la situación, como ya les mencionaba, de la presión adicional que había porque salías como favorito, porque estabas contra la pared, no querías perder enfrente de tu gente, tampoco querías perder en un día tan icónico para la franquicia. Muchas cosas que pasaban alrededor de ese encuentro, y aún así tuviste detalles que te pudieron haber costado el partido. Todo eso debía desaparecer si querías tener la posibilidad de ganar el juego 6 en casa de Miami. Otro juego de eliminación. No era nada fácil. Pero esos momentos brillantes que se vieron en el juego 5 daban esperanzas. Y el arranque dio muchas esperanzas, porque fue un arranque espectacular de partido. La energía necesaria para tomar el control del juego. Jalen Brunson desde el principio dejó claro lo que ya les mencioné, que es el mejor jugador del equipo. 15 puntos solamente en ese primer periodo. Y hubo alguien más que lo ayudó, RJ Barrett. 8 puntos también en ese primer periodo. Pero pasó algo curioso, porque fueron 8 puntos
pero ninguna canasta conseguida. Todos vinieron desde la línea de libres. Eso sí, estuvo perfecto, 8 de 8. Pero no consiguió canasta. Y eso era una de las cosas que debía empezar a preocupar. Porque el único que estaba encestando consistentemente era Brunson. A pesar de eso, tuvieron una racha de 16-3. Estuvieron al frente hasta por 14 puntos en ese primer periodo, que terminó siendo de hecho la máxima ventaja para los Knicks en ese partido. Pero, como era de esperarse, si hubo reacción del Heat en el juego 5 en la Meca, por supuesto que iba a haber una reacción del Heat en el juego 6 en su casa. Terminaron con una racha de 7-0 ese parcial y por supuesto recortaron esa desventaja de 14 puntos y después del primer periodo solo estaban los Knicks arriba por 7 puntos, a pesar de haber tenido ese gran inicio. Los momentos clave es esa parte, cuando tienes esa ventaja y puedes tomar el control del partido, no dejarla ir, no empezar a cometer los errores, no entregar las bolas, no dejar de llegar a las marcas defensivas, dejar libres a los jugadores, la selección de disparos. Ahí está la temporada de los Knicks. Se acercaron a 7 entonces esta escuadra del Heat. El segundo periodo fue un desastre. Los errores de concentración, los mismos que acabo de mencionar, hicieron que el Heat tuviera de nueva cuenta una racha. Ahora de 10-0 y con eso por supuesto se fueron al frente. Las cosas otra vez no pintaban nada bien, por lo mismo que hemos repetido una y otra vez en este podcast. Afortunadamente los Knicks reaccionaron a esa racha de 10-0, estabilizaron de nueva cuenta la situación y se convirtió en un partido muy cerrado. En ese periodo existieron 6 cambios de ventaja y al medio tiempo Miami estaba al frente, pero solamente por un punto. Es decir, a pesar de tu gran inicio y a pesar también de ese desplome, estabas abajo solamente por un punto en el medio tiempo. Es decir, el partido estaba una vez más al alcance de cualquiera de los dos equipos, el que ejecutara mejor, el que hiciera mejor las cosas en ambos lados de la duela. El tercer periodo, la realidad es que pintaba para ser desastroso y quizás hasta definitivo, porque los Knicks comenzaron fallando sus 6 primeros disparos y le dieron el control del juego a Miami. Afortunadamente, el Heat no estuvo efectivo en ese tercer periodo, en específico a la ofensiva. Terminaron de hecho ambos equipos con un 36.8% de efectividad, algo bastante bajo, muy bajo en realidad. Pero, afortunadamente para los Knicks, ocurrió eso, porque de tener un poco más de precisión, esta escuadra de Miami pudo haber definido el partido en ese tercer periodo. Se mantuvo entonces parejo a la mala y la desventaja para los Knicks entrando al último periodo eran solamente 3 puntos. Es decir, todavía a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, eran solamente 3 puntos. Pero aquí cabe hacer la aclaración también, o más bien el comentario de otra vez desaprovechas esas cosas, esos momentos de debilidad de tu rival. 36% de efectividad para el Heat en un partido de eliminación. Tú tienes que salir a darlo todavía, a dar más, a ser más inteligente, aprovechar esos momentos. Creo que esa es una de las claves o de las cosas más importantes que los Knicks van a tener que llevarse de esta serie de playoffs. Aprovechar el momento de debilidad de tu rival para recuperarte de una desventaja o para prácticamente garantizar tu victoria consiguiendo una ventaja amplia, porque los Knicks no lo hicieron. No lo hicieron en el juego 5
y por eso terminaron sufriendo. No lo hicieron en estos momentos en el juego 6 y la realidad es que a pesar de que se mantuvieron en el partido para entrar a ese último periodo, quizá si hubieran hecho las cosas un poco diferente en ese tercer periodo, estaríamos hablando de una historia distinta y quizá hoy estarían enfrentando ese séptimo juego. En fin, 3 puntos abajo para entrar a ese último periodo. Como les decía, la realidad es que a pesar de todo, la victoria estaba al alcance de quien la quisiera. Pero los Knicks fueron los Knicks de esta serie. No los Knicks de esta temporada porque hubo momentos muy brillantes, pero fueron los Knicks de esta serie en contra del Heat. Estuvieron terribles a la ofensiva. Y simplemente para darles un ejemplo de esta situación, es lo que sucedió en los primeros 9 minutos. No les estoy hablando de los primeros 2, 3 minutos. Los primeros 9 minutos del partido. Solo pudieron conseguir una canasta. Un disparo únicamente fue efectivo en esos primeros 9 minutos. De alguna manera se mantenían todavía en el juego gracias a los tiros libres, que consiguieron 8 tiros libres de manera consecutiva, pero tenían solo 10 puntos. 10 puntos. En juego de eliminación, cuarto, con el partido en la línea, después de 9 minutos, solamente 10 puntos. Y dos de esos puntos vinieron solamente de un tiro de campo. Es algo que realmente no se explica. Todo parecía definitivo porque estaba el Heat con menos de 1 minuto por jugar, con una ventaja de 6 puntos, ante una ofensiva nula por parte de los Knicks. Pero vino un momento que cambió el partido, cambió el escenario completamente. ¿Qué sucede? Literalmente faltaba 1 minuto por jugar. Los Knicks habían fallado. El Heat tenía que sacar desde un costado. Y al momento de que Gabe Vincent intenta hacer su movimiento para quitarse la marca de Jalen Brunson, levanta además el codo, le termina pegando justamente con el codo en la cara a Jalen Brunson, y después de revisión se determinó eso como una falta flagrante. ¿Por qué cambió eso el momento del partido? Bueno, porque Jalen Brunson, después de esa falta flagrante, con 6 puntos abajo, consiguió los 2 libres. Después de la flagrante, por supuesto, también es posesión para el equipo. Jalen Brunson intenta la colada, pica muy bien el pase en la pintura para Josh Hart, consigue los 2 puntos, y los Knicks, 5 segundos después, con 55 segundos por jugar, ya estaban milagrosamente a solo 2 puntos. Otra vez, de alguna manera, los errores del Heat, las situaciones del partido te dan la posibilidad de ganar el encuentro. ¿Y qué sucede? Pues que en la siguiente posesión, Jimmy Butler falla su disparo. Los Knicks tenían el balón con la oportunidad de empatar o incluso tomar la ventaja. Quedaban ya menos de 30 segundos. Desafortunadamente, y muy desafortunadamente, en esa última posesión de los Knicks, o bueno, penúltima en realidad, Jalen Brunson intenta atacar por el lado derecho, le llega la doble marca, busca salir entre los dos jugadores, creyó que el corte que estaba haciendo Josh Hart le daba la ventaja, intentó darle el balón a él. La realidad es que no era así. Me parece que tenía que buscar mantener el balón un poco más, quizá incluso hasta pedir un tiempo fuera, no sé. Termina dando el pase, pierden el balón, y ahí fue el principio del fin de esa historia. Lamentable que el mejor jugador de tu equipo
termine perdiendo el balón en una situación así. Pero no es el culpable de la derrota. Después de eso, Jimmy Butler consigue 2 tiros libres de manera consecutiva. Los Knicks estaban todavía más o menos cerca. En la siguiente jugada, se vio del tiempo fuera, sacan desde un costado. Todos pensaban que el balón iba a ir para Jalen Brunson. Va a la esquina con Quentin Grimes. Tiene un tiro asequible, por decirlo de alguna manera, pero lo termina fallando. Falla ese triple y con eso se terminó la temporada de los New York Knicks. Y yo les decía, son los detalles, ¿no? Ahí están. Otra pérdida de balón. Pero también yo les decía, no podemos culpar a Jalen Brunson, que en verdad lo dio todo en estos playoffs y lo dio todo en esta serie y lo dio todo en específico en los 2 partidos más importantes, en los de eliminación. Y Jalen Brunson cargó con el equipo una vez más. Si nosotros, o si la gente quiere ver que los Knicks dejaron ir la posibilidad de ganar este partido por ese balón perdido de Jalen Brunson, están ciegos y están muy equivocados, porque no es así. Porque también supongamos que los Knicks hubieran podido conseguir el empate o tomar la ventaja. Nada te garantiza que en el tiro final el Heat no te lo hubiera ganado. Pero estamos entrando en el mundo de las suposiciones. Quedémonos con la realidad. Se perdió ese balón. Sí, desafortunado. Pero vean simple y sencillamente lo que ocurrió en este partido de eliminación. Jalen Brunson, como les decía, volvió a cargar con el equipo. 41 puntos. 41 puntos por parte de Jalen Brunson. 41 de los 92. 14 de 22 en tiros de campo. Eso es un 63.6% de efectividad de Jalen Brunson. Muy buenos números. Cualquiera diría que si tienes un jugador que puede hacer esta cantidad de puntos, pues necesita ni siquiera una extraordinaria ayuda de sus compañeros. Solo un poco de efectividad. ¿Qué sucedió? El resto del equipo, 51 puntos. 13 de 49 en tiros de campo. Para un 26.5% de efectividad. Ahí está la clave. Jalen Brunson no puede hacerlo todo. ¿Es el jugador? Sí. ¿Los puso cerca? Sí. Pero se necesita más que eso. RJ Barrett había estado teniendo una serie muy buena en contra de este equipo del Heat. Desafortunadamente no fue su noche ese juego 6. Y él mismo lo dice. En la conferencia postpartido, él lo mencionó que fue un mal partido para él. ¿Quién más? ¿Dónde está ese supuesto jugador All-Star? Supuesto mejor jugador del equipo, Julius Randle. No apareció. 6 pérdidas de balón en este partido. En un partido de definición. Los Knicks necesitan a alguien más que levante la mano junto a Jalen Brunson. Barrett lo estuvo haciendo en los partidos previos y fue clave también. Pero no fue suficiente. Al final fue la 4ª derrota y con eso los Knicks quedaron eliminados. Pero insisto, no fue por esa pérdida de balón. ¿Que pudo haber cambiado la historia? Sí. Pero después de lo hecho, en el juego 5, la manera en que cargó con el equipo y luego otra vez
en el juego 6, de verdad, sería un error que alguien culpara a Jalen Brunson de la eliminación de los Knicks. Porque además es esa clase de jugador que sabe perfectamente cuando se equivoca. Cuando le preguntaron a él en conferencia de prensa también posterior a ese partido, hay dos frases con las cuales me quedo de lo que comentó Jalen Brunson. La primera de ellas es que dijo: nos quedamos cortos. Como equipo, nos quedamos cortos. ¿Qué te dice con ese mensaje? Que él tiene claro que no importa la cantidad de puntos o las grandes actuaciones que él haya tenido. Para él eso no es importante. Lo único que importó fue que se quedaron cortos como equipo. Esa es una. Y la otra es que, a pesar de que yo insisto que no lo podemos culpar a él, dejó claro y dijo: esa pérdida de balón es inaceptable. Todos lo sabemos, sí. Pero que él salga y lo diga, habla de esa capacidad de liderazgo que tiene, que ha demostrado toda la temporada y que ha dejado claro una vez más en un momento tan complicado como es la eliminación del equipo de la postemporada. Terminó así entonces la temporada y muchas cosas quedan pendientes por analizar. Eso lo haré en una edición posterior. Hay que hacer un resumen de lo que ocurrió en esta temporada. Muchas cosas buenas, cosas que hay que mejorar, pero creo yo que hay un futuro prometedor para esta escuadra de los Knicks. Pero hay algo más que no quiero dejar de lado antes de cerrar esta emisión de nuestro podcast. Y fue lo que sucedió en la Gran Manzana, en el Madison Square Garden. Para los que no estuvieron enterados, durante este partido, juego 6 ahí en Miami, abrieron el Madison Square Garden para que los aficionados estuvieran ahí viendo el partido. Cuando acabó el partido, algunos aficionados muy decepcionados, molestos, saliendo por uno de los pasillos en el cual había pósters de cada uno de los jugadores, arrancaron el póster de Julius Randle y lo comenzaron a pisotear. Fue una situación que estuvo en redes sociales, una situación que le dio la vuelta a las redes. Hubo muchas críticas con respecto a los fans de los Knicks, que por eso teníamos este equipo y que las cosas no salían bien, que porque los aficionados son... Bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Estuvo mal lo que hicieron? Sí. Definitivamente me parece que lo que hicieron estuvo mal. No creo que haya sido una actitud buena por parte de los aficionados. ¿Hay un trasfondo? Sí, también lo hay. No son las maneras, insisto, quiero dejar bien claro esta parte, no son las maneras, pero sé por qué sucedió. Y sucedió porque los fans están molestos con lo que vieron de Julius Randle por segunda postemporada consecutiva. Recordemos que en la anterior temporada no hubo playoffs, no alcanzamos, pero en la anterior, en contra de los Hawks, fue un 0 a la izquierda. Y una vez más lo volvió a hacer. Entonces, no es la manera, pero es la forma en la que ellos están tratando de dejar claro que es un jugador que no está aportando para este equipo. Y es una de las cosas que yo he hablado previamente y que hablaré, por supuesto, en el resumen de la temporada y lo que esperamos para la siguiente. Pero esa es una situación que sucedió, que no podía dejar de lado,
porque no es aceptable, así como es inaceptable las pérdidas de balón en los momentos clave, así como es inaceptable la falta de productividad por parte de Randle en toda la serie, el exceso de balones perdidos. Todo lo que hizo mal es inaceptable, pero también es inaceptable que los fans o algunos fans hayan hecho eso. Pero insisto, hay un trasfondo que tendremos que analizar, que ya he analizado yo en muchas ocasiones aquí, pero tenemos que aterrizarlo de cara al cierre de esta temporada, que bueno, finalmente ya terminó, pero hay que dar en un análisis posterior un cierre, una conclusión de todo lo que ocurrió en esta temporada. Pero bueno, quería comentárselos también, y ya en su momento estaremos hablando de eso en una emisión posterior. Pero al final, entonces, como yo les decía, me parece que hay muchas cosas rescatables, porque hay que tomar en cuenta el hecho de que al inicio de la temporada muchos, como es mi caso, pensábamos que con la llegada de Jalen Brunson éramos un equipo que podía alcanzar los playoffs, pero quizá por la vía del play-in. Muchos expertos también pensaban eso, y muchos otros pensaban que los Knicks de nueva cuenta iban a ser un equipo al cual no les iba a alcanzar para llegar a los playoffs. Y no fue así. Los Knicks terminan en cuarto lugar. En cuarto lugar avanzan a segunda ronda con muchos errores en la serie en contra del Heat. Tuvieron la posibilidad de extenderla. Pudo haber sido una historia diferente. Pero en general, la temporada me parece que fue buena. Me parece que fue una temporada exitosa, y que el futuro de verdad es prometedor. Creo que hay que hacer algunos ajustes. Creo que puede llegar gente importante en la agencia libre, y de cara a la siguiente temporada quizá los Knicks puedan ser un equipo contendiente. Ya lo estaré platicando posteriormente, pero sí quiero dejarlos con esa idea de que este equipo de los Knicks, en verdad, tienen un futuro muy, pero muy prometedor, porque aparte también es uno de los equipos más jóvenes en este momento en la NBA. Un promedio de 24 a 25 años, con solo 2 jugadores que rebasan esa edad, que son Julius Randle y Josh Hart, que tienen 28 años. Lo demás es un equipo muy joven, que tiene muchas selecciones de draft a futuro, con las cuales puede ya sea aprovecharlas o cambiar. Son, si no mal recuerdo, 11 primeras selecciones globales. No globales, 11 primeras selecciones, 11 selecciones de primera ronda, en los próximos 7 años. Además, también el contrato de Jalen Brunson, el impacto mayor fue en este primer año, por lo tanto, poco a poco en los siguientes años, el impacto en el tope salarial va a ser menor, con lo cual existe la posibilidad de traer otros jugadores. Entonces, hay muchos detalles que les estaré platicando ya posteriormente, pero quédense con eso. El futuro para los Knickerbockers es prometedor, y la próxima temporada estoy seguro que va a ser un equipo contendiente. Lo estaré platicando en nuestra próxima emisión de este podcast. Tendré que hacer, hay que bajar el ánimo, bajar las emociones, hacer un análisis profundo de cada una de las cosas que sucedió, y más adelante, seguramente no será el próximo lunes, pero más adelante les estaré trayendo a través de este podcast el resumen de esta temporada de los Knickerbockers. Por el momento no me queda más que agradecerles una vez más que me hayan acompañado en esta emisión, y yo regreso más adelante con una emisión más de nuestro podcast, The Reporting Knicks.